Hola, saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y cuando lo digo, que ustedes son inteligentes, interesantes y calificados, lo digo de verdad con el alma. Algunos dicen, ay, es un simple eslogan o tan excluyente. Bueno, no es excluyente porque si ustedes están ahí, televidentes e internautas, inteligentes, interesantes y calificados, porque lo son, o sea, que no se excluyen, que se excluyen, perdónenme la expresión, el bobito que no quiera ser parte de esta cofradía. Y lo político y lo administrativo yo lo estoy defendiendo todos los días. Tenemos que hacer que las elecciones del próximo 29 de octubre sean ojalá las más votadas, porque la gran mayoría participamos y la gran mayoría decidimos por los mejores. Bueno, entonces esto seguirá siendo tema de sinergia informativa y para esto también traemos a personas como nuestro invitado de hoy, Miguel Jaramillo Luján, el CEO de Jaramillo Luján, Estrategia Comunicaciones. Él es analista político, especialista en estos temas, para que tratemos algunos temas de la política actual y para que también me ayude con este discurso mío de los inteligentes, interesantes y calificados que les gusta la información política. Bienvenido, Miguel Jaramillo Luján. Roger, un abrazo fuerte para ti. Qué gusto siempre estar acá en tu programa compartiendo con esta audiencia calificada, inteligente, inquieta. Siempre un placer. Muchas gracias. Pero cierto, Miguel, que eso no es carreta. O sea, de verdad que aunque parezca utópico, que haya gente que no se deje manipular porque está bien informada, porque se quiere formar, porque piensa, porque es crítica, esto definitivamente sí hace parte de una buena cantidad y no de un nicho pequeño. Totalmente de acuerdo, Roger. Tú lo decías en estos días también en otra reflexión que hacías, era que los estrategas políticos, los periodistas y todos nosotros teníamos que hacer un esfuerzo por entender que uno de nuestros grandes activos son las emociones de los ciudadanos, pero una cosa es poder gestionar bien esas emociones y otra es tratar de manipularlas, sobre todo cuando uno sabe que existe un bien superior, sobre todo cuando uno sabe que existen unas líneas rojas que no se pueden pasar desde el punto de vista de la ética, que son cosas totalmente nocivas y que nos juegan en contra de la sociedad misma, sobre todo cuando se trata de temas de política y gobierno. Pero la verdad, Miguel, que digo que se toque esa reflexión, es que también es cierto que los estrategas políticos de alguna manera buscan manipular a las personas que se dejan manipular, que se dejan convertir, permítame la expresión, en idiotas útiles, porque no piensan, sino que solamente se emocionan y como borregos son arrastrados. Esa es una realidad, pero entonces yo diría, usted habla de ética, conciencia de parte de Miguel Jaramillo Luján y de su empresa, pero lo triste es que uno sepa eso y se deje manipular, o sea, que uno se deje convertir en idiota útil, ¿no le parece? Lo que pasa es que una cosa es lo que yo crea o quiera y otra la materia prima con la cual me encuentro. Y hoy en Colombia, en general en América Latina, nos encontramos con escenarios políticos donde definitivamente la manipulación, la poca formación cultural, a veces la lamentable tendencia a las reacciones emocionales, pues llevan a que en el terreno de la estrategia política, pues uno también tenga que acudir a ciertas herramientas para poder persuadir. Pero yo sí quiero Sí, hacer una gran diferenciación, Roger, y es que una cosa es la excesiva inocencia y candidez y otra la posibilidad de con audacia y habilidad tratar de persuadir, porque yo creo que también a veces se confunde mucho la candidez y la inocencia con el tener límites éticos. Y yo creo que se trata de obviamente tener unos límites éticos, pero entender que el poder y la política hace parte de la vida cotidiana del ser humano, que en lo sí. empresarial también se juega de esa manera y que la habilidad y la sagacidad en la forma de comunicar, en la forma de entender al otro, en la forma de, digamos, de manejar las situaciones, también hace parte de una lógica que ha funcionado desde tiempos inmemoriales hasta ahora. Sí. Oiga, Miguel, voy a poner un ejemplo. La situación que se está viviendo en el país a propósito de esos audios del ex embajador de Colombia y Venezuela, Armando Benedetti, que generaron
remesón tan grande en el país y que por nosotros los medios de comunicación fueron digamos, ampliados. Ahí, Miguel, ahí hay una forma de manipulación de algunos sectores, dígase periodísticos y dígase políticos. La oposición, por ejemplo, al gobierno de Gustavo Petro, hubo la posibilidad con un hecho como ese de manipular a la gente para ponerla a favor o en contra. Gustarle o no gustarle el gobierno de Gustavo Petro, pero no nos podemos abstraer de que hoy el presidente de la República y el líder principal del Poder Ejecutivo en un país democrático como Colombia es Gustavo Petro Urrego, que se lo ganó en las urnas en el año 2022. Esa es una realidad. La otra realidad es que hasta ahora lo que hemos escuchado ha sido la filtración de unos audios a través de unos medios de un medio de comunicación y la réplica de otros medios de comunicación. Y creo que todavía una verdad incompleta, porque es una conversación solamente de un solo lado. Y falta que intervengan los organismos judiciales, la fiscalía y demás para poder dar o no dar validez a esta situación. Por ende, a mí me parece que hay una verdad incompleta y lamentablemente los medios de comunicación, en algunos casos, en lugar de buscar un análisis que sea más equilibrado, han caído mucho en el matoneo excesivo contra el gobierno, precisamente dejándose llevar de su punto de vista, repito, extremo que no le hace bien ni a la democracia ni a la institucionalidad. Usted y yo vivimos lo que pasó en 1995 en Colombia con el presidente Ernesto Samper. Y a mí me parece que muchos hoy están viendo que analógicamente están pasando cosas como estas. Pero lo Ajá. que uno lamenta es que haya muchas personas con un nivel cultural alto que no entiendan que hoy lo que se está atacando es la figura presidencial, la democracia, las instituciones. Y eso puede tener un costo altísimo para el país, porque en medio de una situación como estas, hay muchos grupos al margen de la ley y muchos intereses que tratan de pescar en río revuelto. Y hemos visto consecuencias como guerras civiles, hemos visto dictaduras, hemos visto una cantidad de situaciones que empiezan como está empezando esta situación lamentablemente aquí en Colombia. Lamentablemente. Vamos a hacer un primer corte para unos mensajes. Les cuento que estamos hablando con Miguel Jaramillo Luján, él es el CEO de Jaramillo Luján Estrategia y Comunicaciones. Eh, Todo lo que hagamos y digamos acá en este espacio, Sinergia Informativa, está orientado a la construcción de cultura política, de reforzar en ustedes eso que yo siempre digo como calificativos importantísimos de personas inteligentes, integrantes y calificadas, que no es vacío, pero también lograr que el país esté lleno de más gente reflexiva y crítica en temas políticos, porque como lo dice Miguel Jaramillo Luján, es la institucionalidad la que está en fuego y nos en juego, bueno, y con fuego cruzado, vale el lapsus, y nosotros somos los que terminamos después pagando las consecuencias. Hagamos un corte y ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Miguel Jaramillo Luján, en este episodio de los audios de Armando Benedetti, pues yo he sentido, así lo he percibido, y yo creo que no estoy muy equivocado, que algunos medios de comunicación, un sector periodístico y la oposición, pues se han frotado las manos y se han, permítame la expresión tan prosaica, se le ha hecho agua a la boca para poder precisamente darle duro al tema, y eso pues obviamente tiene un gran nivel de morbosidad. Eh, Se habla de 15.000 millones de pesos y que esos 15.000 millones de pesos entraron a la campaña de Gustavo Petro Urrego, y entonces ya no se habla del proceso 8.000, ese que usted ahorita recordó de 1994-95, sino que del proceso 15.000, en fin. Pero cuando aparece, por ejemplo, Ricardo Roa, quien es hoy el presidente de Ecopetrol, pero fue el hombre, el gerente de las finanzas de la campaña de Petro, y explica todo tan preciso, eso, Miguel Jaramillo, eso podría bajarle un poquitico el nivel si la gente entiende lo que ha dicho él, Ricardo Roa, insisto, o le seguirán buscando morbo a la cosa.
Pues Roger, lamentablemente no, porque si vamos a los hechos fácticos, el presidente de la República ha pensado que por Twitter puede responder todo esto. Y yo pienso que de parte de la Casa de Nariño falta una vocería completa para dar un parte de tranquilidad de la mano con eso que ha dicho el presidente de Ecopetrol, otrora gerente de la campaña, porque hace parte de algo que da total tranquilidad, pero que no ha tenido tanto alcance como si lo tiene la vocería de la Casa de Nariño. Pero más allá de esto, yo sí he sentido que hay medios de comunicación, líderes políticos y ciertas personas que llevando al extremo las emociones han querido hablar de que el presidente debe renunciar, de que la figura presidencial no tiene, y no están dimensionando los riesgos que tiene esa inestabilidad política. Usted y yo, Roger, y me permite el atrevimiento, que conocemos cómo funciona el poder por debajo, la cantidad de verdades a medias que existen, los intereses que se cuecen entre o por debajo de los líderes políticos, podemos decírselos a las audiencias con toda certeza. Muchas veces en situaciones como estas, lo que parece una verdad absoluta no es más que un montaje, no es más que una verdad a medias. Entonces, yo todavía me niego a creer que nos hayan dicho todo lo que pasó en el tema Benedetti y Sarabia, y todavía me niego a creer que el presidente, digamos, tenga algo que ver de manera directa con esto. Eso está por probarse. Lamentablemente, estamos hoy frente a una tendencia de la lapidación, frente a una tendencia de la condena, en tiempos donde incluso en estos días hablaba con alguien de mi equipo que es abogado, entiendo donde hay más validez por la cárcel, el castigo y la sanción que por entender la verdad y por reconciliar y por también perdonar un poco. Tenemos una tendencia a ver de cómo lapidamos, cómo acabamos, cómo encarcelamos y no cómo buscamos esclarecer la verdad. Exactamente, eso es lo que se llama, Miguel Jaramillo, populismo punitivo. Así de sencillo, eso que usted acaba de plantear. Nosotros, estoy hablando, yo voy a meter ahí, pues, yo voy a hacer un esfuerzo por no hacerlo, pero voy a hablar de medios de comunicación, estos de nuestro país, porque los oímos todos los días. Entonces, nosotros los periodistas y los políticos de un sector o del otro, porque esta vez son los de derecha contra la izquierda, porque el presidente es de la izquierda, pero él estuvo al otro lado cuando el presidente era derecha, entonces de un lado y del otro. Buscan eso, es el escarnio público, que cuelguen al otro, al contrario, y eso es lo que llama populismo punitivo, lamentable. Oiga, pero sí se puede llegar hasta esos extremos, Miguel, a que el presidente de la República renuncie. ¿Eso realmente cómo mueve la institucionalidad nuestra? Roger, yo creo que de todas maneras aquí hay dos riesgos, digamos, desde lo que hemos podido leer y profundizar a nivel de derecho legislativo y como tal, además usted es abogado y entiende mejor esto. Uno, pues obviamente es lo que la Fiscalía y la Justicia logre obtener como parte de la investigación a la cual ya ha sido pues llamada Laura Sarabia, Armando Benedetti y los demás actores, gerente de campaña y demás, para poder aclarar el tema de los recursos en campaña, que es dentro de los audios lo más delicado, no lo menos molesto, pero al menos sí lo más delicado y lo que puede llevar a una decisión judicial de alto nivel. Y de otro lado, pues obviamente está el juicio político que pudiera hacerle el Congreso en el caso del presidente perder, digamos, las mayorías. Entre otras cosas porque nos avisoramos una campaña de octubre donde al paso que vamos, y esto lo tiene que entender también el presidente Petro, dejar de Sí. buscar enemigos por fuera y entender que él también tiene que corregir muchas cosas del manejo de su equipo y de los temas internos con un presidente por debajo del 20% de aprobación. Eso va a ser inédito en la historia de Colombia. Creo que desde Virgilio Barco no teníamos un presidente que afrontara mitad de periodo con elecciones regionales a menos o con un porcentaje tan bajo de aprobación y a punto de perder su mayoría dentro del Congreso y exponerse a un juicio político como lo tuvo en su momento Samper con la vehemente defensa histórica de Horacio Serpa, como usted recuerda. Sí, sí. Pero venga, ese juicio político, para que nos lo ayude a precisar, ese juicio político, ¿cómo sería? Pues porque ya, como en el caso de Samper, hay una comisión de acusaciones e investigaciones a través de la cual se busca que se acuse y se investigue al presidente de la República. Y aquí Federico Gutiérrez ya llegó primero allá a la comisión de acusaciones e investigaciones a poner la denuncia. ¿Es por ahí precisamente ese juicio a través de esa comisión o es que es la posibilidad de que el Congreso en pleno, no obstante que también tiene muchos aliados muy importantes en el Congreso de la República, el presidente, pero quiero decir, el Congreso hagan un juicio de esa índole que usted lo menciona? Lo que pasa es que uno sí siente que puede ser a través de la comisión de acusaciones, como puede ser
a partir de la pérdida de aliados en el Congreso, porque uno ve gente del pacto histórico, del Partido Verde, que ya están empezando a moderar su discurso, ya están empezando a recular, ya están empezando a mostrar decepción, ya usted sabe que el sol empieza también a cambiar de rumbo, sobre todo cuando los gobiernos empiezan a pasar cierto tiempo, y yo siento que este gobierno ha perdido demasiada aprobación, demasiada, digamos, popularidad. Si uno lo compara con el primer año, por ejemplo, de Hugo Chávez, de Pepe Mujica, de Lula da Silva, de ciertos gobiernos que a pesar de ser de izquierda, que a pesar de entrar en una transición de muchos años de derecha en sus respectivos países, no se desgastaron tan rápido. Y en este caso, pues el Congreso es decisivo, tanto por esas dos rutas que usted señala, para poder llegar a esto, no sé si este año, pero de pronto para el año que viene, en el caso Ah, de perder las regionales. Porque sí. Colombia es un país muy particular. Siempre que tienes el poder nacional del Ejecutivo, es muy difícil que logres el poder regional. Y hoy creo que Petro tiene muy en riesgo esas 11 alcaldías de izquierda que actualmente tiene el país y que fueron ganadas cuando Iván Duque era el presidente. 11 Miguel alcaldías Jaramillo, de capitales, ¿no? sí, sí. Miguel Jaramillo Luján, él es CEO de Jaramillo Luján, Estrategia de Comunicaciones. Hagamos otro corte para mensajes y ya regresamos. Miguel Jaramillo Luján, un efecto inmediato es cuando se pierde la mayoría en el Congreso, es que las reformas o los proyectos de ley de las reformas que ha querido el presidente Petro, pues esas no van a pasar a la salud, la pensional y la laboral. Eso como que está así de definido ya, ¿o no? Reformas que son totalmente necesarias y que además en medio del fanatismo, algunos han querido decir que es que son las reformas de Petro. No, no, señores. Hay que salir un poquito de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, para entender que en los barrios periféricos de las mismas ciudades y en las regiones hay personas con graves problemas de equidad en acceso a servicios públicos, a la salud, a la pensión, el derecho al trabajo. Entonces, lamentablemente la que pierde es Colombia con este tipo de situaciones, pero creo que hay un pecado de ambos lados. Por un lado, un excesivo matoneo y una oposición que busca es lacerar. Y por otro lado, también un gobierno al que le ha faltado quizá un poco más de orden, de institucionalidad, de liderazgo en el manejo de los equipos, en el manejo de sus propias comunicaciones. Yo creo que ha habido defectos de lado y lado, Roger, y Sí. efectivamente, pues todo parece indicar que no va a haber el ambiente en el Congreso para que se puedan aprobar estas reformas. Bueno, y retomo el tema de las elecciones regionales y locales que usted ha venido tratando. Usted entonces, por lo que le estoy entendiendo, ve que los candidatos, por ejemplo, a la alcaldía de Medellín, los que están en el bloque de lo que se llama el progresismo o centroizquierda, lo mismo que a la gobernación de Antioquia, la tienen difícil entonces como coletazo ineludible de esto que está pasando con el gobierno nacional. Yo creo que sí es complejo, Roger. Sin embargo, creo que lo que va a tener que ocurrir, digamos, de cara a las elecciones de octubre, que aquí estamos a 15 semanas ya de dichas elecciones, es que quizá la figura del presidente Petro va a desaparecer, pero es indudable que al menos en Bogotá, con su segunda vuelta, que es otro escenario muy distinto al que hemos tenido en estos años de elección popular de alcalde de Bogotá, Medellín, Cali, sobre todo en Cali va a estar tenaz, Barranquilla, ni qué decir a pesar del favoritismo de Char, vamos a tener escenarios de una altísima polarización, donde las opciones de centro lamentablemente creo que no van a tener mucha cabida, sino que vamos a un escenario que es muy extremo. Ah, claro, la polarización, derecha contra izquierda y viceversa. Pero entonces, eso no quiere decir que no vaya a tener oportunidad ese sector en el péndulo político que de alguna manera tiene la marca de Gustavo Petro. No, para nada, porque entre otras cosas tienen el gobierno, tienen el lapicero, tienen la contratación, tienen las regiones, tienen buena parte del Congreso. En las campañas políticas no hay nada imposible. Lo que pasa es que parte del relato de la polarización, Roger, también yendo a la reflexión que estamos haciendo, es que quienes Sí. están de un lado siempre descalifican a los otros, dicen que solo Ajá. existen ellos, sea de un lado o del otro. Pero aquí la carta, las campañas están abiertas en ambos lados, tanto en la alcaldía como en gobernación.
Sí, y ahí lo acaba usted de decir, descalifican de un lado para el otro y del otro para el otro, y lo hacen con mentiras, incluso hay mucha mentira. Cuando uno está bien informado se da cuenta que de aquí para allá dicen mentiras y de allá para acá también dicen mentiras para descalificar. Y el resto, y la gente se come el cuento. Y entonces eso pues es lo que yo vengo de alguna manera señalando como lo que no deberíamos permitir en estas elecciones que vienen, que la gente no se deje manipular, que la gente piense, se informe, que no sea tan emotiva. Es una campaña que he venido haciendo y que a propósito yo voy a presentarles este segmentico de los tantos comentarios que hago yo aquí en Sinergia Informativa al respecto, para que lo comentemos con Miguel Jaramillo Luján, que tiene que ver con esa polarización, con los odios, con los señalamientos, con las injurias, las calumnias y la infamia de un lado para el otro. Aquí está. Tonto, yo que todavía sigo pensando en la utopía de que la gente va a ser como ustedes, nuestros televidentes e internautas, informados primero que nada, para que puedan ser, gracias a una buena información y a una buena formación, personas inteligentes, interesantes, calificadas y cero manipulables, cero tontas, pero tonto en el sentido de que la mayoría de la gente, y sobre todo ahora en redes sociales, como lo dice Milani, eso es una corriente de personas que se dejan arrastrar y manipular por las corrientes precisamente en contra. Los que odian de aquí para allá y los que odian de allá para acá. Pero bueno, ¿qué le hace? La utopía nos hace vivir y gozar con la posibilidad de que algún día se elija gente que no sea la que quiera sacarle sangre al otro. O sea, no gente mala, sino gente realmente buena, gente que piense en el interés general y que el interés general sea el de ofrecer satisfacción a la necesidad y solucionar problemas de la gente y que la gente entienda que esa es, votemos por ese. Miguel Jaramillo Luján, tonto yo. No, yo me le sumo a tirar estrellas de mar al mar, Roger. Yo también entonces soy un tonto. Somos dos. No, hay que seguir insistiendo en la cultura, hay que seguir explicando. Hemos estado del lado de los gobiernos, hemos estado de los dos lados, entendemos la cantidad de mentiras y el volumen de desinformación que hay. Esto cada vez es más terrible porque aparecen las deepfake, las fake news, el reemplazo de caras, la inteligencia artificial. Cada vez es más sofisticados los sistemas para poder decir mentiras y engañar a la gente y cada vez caemos más fácil. Entonces, nada, tenemos que seguir siendo tontos si de eso se trata, Roger. Que fue la primera que mencionó, antes de las fake news. ¿Las qué? Las deep fake, que es el reemplazo de rostros, es decir, Ah, cogen a Roger Vélez perdón, cogen a alguien y le montan la cara de Roger Vélez haciendo cualquier cantidad de cosas que usted no hace y que acabarían con su reputación, la ponen a rodar y mucha gente va a pensar que Roger Vélez sí hace eso. oiga, Miguel Jaramillo, muy delicado eso. Pero eso de alguna manera tiene que ser sancionable. Pues yo no decir regulable, porque lamentablemente cuando uno habla de regulación en este país, inmediatamente el abrazo solidario de muchos sectores periodísticos se niegan a que haya regulación. Bueno, en defensa del derecho a la libertad de expresión, no obstante tanta irresponsabilidad que hay sobre texto de la libertad de expresión, pero tiene que haber regulación, ¿no? Porque es un engaño, eso es una suplantación, ¿o no? Sí, por supuesto. Le cuento que incluso en 2022, 21, 20, perdón, 2020, 2019, perdón, el hoy presidente Nayib Bukele de El Salvador le sacaron una imagen con un montaje de su rostro en las piernas de otro hombre en un yate y tuvieron que buscar la imagen original para poder controvertir la situación, pero le hizo Sí. mucho daño a su reputación y como ese caso hay demasiados de deepfake hoy en el mundo que hacen parte pues como de esas herramientas sofisticadas para poder suplantar y mentir como usted indica. Oiga, y entonces, ¿cómo hacemos, Miguel, ya que usted se suma a mi inquietud de tonto yo entonces por esperar una utopía? Pero bueno, las utopías son realizables allá con el tiempo, las quimeras es lo que de pronto es imposible. Bueno, entonces, ¿cómo hacer, hombre, para que la gente no se deje engañar, no se deje manipular y no se deje arrastrar por pasiones y emociones? Interviniendo en redes sociales, dando aclaraciones, invitando a la reflexión. Yo pienso que identificando cada vez más los extremos, es que los extremos se juntan finalmente. El extremo de Sí. izquierda, derecha, todos los extremos terminan juntos. Y lo peor es eso, que dan vueltas y vueltas las campañas electorales y los que están en extremos terminan juntos. Entonces, yo pienso que hay que seguir optando por invitar a la reflexión, por invitar a pensar un poquito más, por no tragar entero
y para eso espacios como estos y todo lo que podamos hacer a través de redes y de información, Roger, va a ser demasiado útil, porque ese aumento de la cultura política y de la conciencia política nos va a permitir tener mejores gobiernos y mejores líderes políticos. Qué maravilla. Por eso yo siempre lo invitaría a usted y le agradezco que siempre me acepte la invitación. Miguel Jaramillo Luján, CEO de Jaramillo Luján Estrategia Comunicaciones. Muchas gracias, hombre, por haberme acompañado, por habernos acompañado y habernos ayudado a entender un poco más y a construir de a poquito esta cultura política que es tan necesaria para nuestro país. Gracias, Miguel Jaramillo. Oye, gracias a ti siempre por este espacio, por tus invitaciones a la reflexión y un feliz día y gracias a todos. Muchas gracias, hombre, reflexión. Ay, es como complicado, pero yo creo que es posible. Ahora, yo dije una palabrita al principio que me llama la atención. Si hacemos parte de una cofradía, no somos solamente Miguel Jaramillo y Roger Vélez los que estamos en esta campaña, sino que ustedes también nos ayudan allá en su casa, en su trabajo y en su entorno. Eso hará que los mejores seamos más. Muchas gracias. Chao.